The arrival, the sleek, iridescent halls of the Galactic University of Sciences, buzzed within cacophony of alien languages as students from across the cosmos shuffled to their classes amidst the sea of tentacles, antenna, and various appendages, a solitary human stroll, purposefully her footsteps echoing distinctly against the metallic floor. Zarich Chen, the first human exchange student at Gus, clutched her datapad, tightly, her eyes wide with wonder as she took in the sights around her. Holographic signs flickered in a myriad of languages pointing the way to various departments and lecture halls. The air was thick with a mixture of atmospheric conditions carefully calibrated to accommodate the diverse needs of the student body. As Zora approached her first-class Xenobiology 101, she couldn't help but feel a mixture of excitement and trepidation. She dreamed of this moment since she was a child, watching the first alien ships descend to Earth. Now here she was about to learn about the intricacies of extraterrestrial life forms firsthand. The door to the lecture hall slid open, with a soft hiss revealing a room filled with beings of all shapes and sizes. Some floated in anti-gravity bubbles. Others were encased in exoskeletons, and a few seemed to be nothing more than shimmering fields of energy. At the front of the class stood, or rather undulated, aided Professor Xylo, a Mercurian polymorph whose body rippled with colors as it spoke. "Ah, you must be our Terran exchange student, Professor." Xylo burbled, its voice a melodious tone that seemed to resonate within Zora's mind rather than her ears. "Welcome to Kobe Biology 101. Please take a seat." Zara nodded. Scanning the room for an empty spot, she found one next to a willowy creature with translucent skin through which she could see a complex network of pulsating organs. As she sat down, the creature leaned away slightly, its skin taking on a faint purplish hue. "Don't mind Glix," whispered a voice to her left. Zara turned to see a small, furry being with multiple eyes blinking at her. "There, just nervous. We've all heard stories about human stories," Zara asked, raising an eyebrow. "What kind of stories?" The furry alien who introduced himself as Zook chittered softly. "You know, about how you're from a death world, how you can survive things that would kill most species instantly. Some say you even eat poison for fun." Zara stifled a laugh. "You mean like spicy food that's hardly poison?" Her words were cut off as Professor Doff began the lecture, its body morphing into various shapes to illustrate different alien anatomies. Zora found herself utterly fascinated, scribbling notes furiously as the professor described the intricate respiratory systems of gaseous beings from Jupiter's moons and the photosynthetic processes of crystalline life forms from distant nebula. As the class progressed, Zora noticed her fellow students shooting curious glances her way. Some seemed fascinated, others wary. She tried to focus on the lecture, but couldn't help feeling like a specimen under a microscope. Towards the end of the class, Professor Gov announced for our next session we'll be conducting a practical experiment on cellular respiration. Each of you will be analyzing samples from your own species. To compare and contrast different metabolic processes, a ripple of excitement passed through the class. Zara felt a surge of pride, finally a chance to show her classmates that humans weren't as scary as they thought. She raised her hand. "Yes, Student Chin." Professor Xylo's central eye focused on her. "Professor, I was wondering if I could demonstrate the experiment for the class. I think it might help everyone understand that human biology isn't as dangerous as they've heard." A hush fell over the room. Professor XY's colors shifted rapidly, a sign of deep thought. "That's an interesting proposal, Student Chen, but I'm not sure our equipment is calibrated for Terran biology. The risk factors? Oh, it's really quite simple." Zara interrupted. "Lo mejor de ella, hicimos experimentos similares en mi escuela secundaria en la Tierra. Incluso podría mostrarte cómo extraemos ADN usando elementos domésticos." El silencio en la habitación se profundizó. Glix, el ser translúcido a su lado, se había vuelto de un tono alarmante de blanco. El pelaje de Zook se puso de pie y varios otros estudiantes estaban cometiendo feromón de angustia. La forma del profesor Xytzi se solidificó en una forma rígida, una clara señal de estrés. Barbilla de estudiante, mientras que su entusiasmo es encomiable. "Debo insistir en que sigamos los protocolos de seguridad estándar. Tal vez podamos discutir esto más a fondo después de la clase. Sara
Asintió desanimada, pero no derrotada cuando la clase terminó y los estudiantes comenzaron a salir dándole un amplio parto. Se acercó al escritorio del profesor. Lo siento si me excedí, profesor. Solo pensé que podría ayudar si pudieran ver que los humanos no son tan aterradores como piensan. Profesor Silot. La forma se suaviza ligeramente. Entiendo sus intenciones. Estudiante Chen, pero debe entender que muchas especies aquí Terrant son bien. Aterradora su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, su rápida curación, su dieta variada. Estas cosas son materia de pesadillas para algunos, Sara. Frunció el ceño. Pero es exactamente por eso que quiero demostrar que si pudieran ver cómo funcionan nuestras células, tal vez lo entenderían. Tal vez el profesor interrumpió suavemente, pero el cambio lleva tiempo por ahora. Concentrémonos en que aprendas sobre otras especies. La comprensión va en ambos sentidos. Después de todo, cuando Sara salió del aula, su mente estaba llena de ideas. Estaba decidida a encontrar una manera de cerrar la brecha entre ella y sus compañeros de clase alienígenas. No sabía que su oportunidad llegaría antes y de una manera mucho más dramática de lo que jamás hubiera imaginado. El experimento salió mal. La semana siguiente encontró a Sar de regreso en el laboratorio de xenobiología. Su emoción, apenas contenida a pesar de las reservas del profesor Silos, había logrado convencerlo de permitirle participar en el experimento de respiración celular junto con sus compañeros de clase. El profesor había aceptado, pero solo bajo estricta supervisión y con medidas de seguridad adicionales en su lugar. El muchacho era una maravilla. De la tecnología alienígena, las pantallas holográficas parpadeaban con datos en tiempo real y extrañas máquinas zumbaban con energía. Cada estudiante tenía su propia estación de trabajo, personalizada. Sin embargo, la estación de Sara estaba rodeada por un campo de fuerza brillante, una precaución que la hizo poner los ojos en blanco. Muy bien, la clase del profesor Ishov comenzó. Su cuerpo era un remolino de amarillos y verdes cautelosos. Hoy examinaremos los procesos de respiración celular de varias especies. Por favor, sigan las instrucciones de sus cuadernos de datos con cuidado y recuerden la seguridad. Primero, Sora miró a sus compañeros de clase alienígenas. Glix, el ser translúcido, estaba extrayendo con cuidado una gota brillante de uno de sus órganos. Suk, la criatura peluda de múltiples ojos, estaba respirando en una cámara de recolección. Otros estaban realizando procedimientos igualmente exóticos que Sora apenas podía comprender. Tomando una respiración profunda, Sar recogió el hisopo esterilizado que le proporcionaron. «Aquí va nada», murmuró mientras frotaba el interior de su mejilla. Colocó la muestra en el analizador. Sintió una punzada de nerviosismo cuando la máquina comenzó a colgarse. Por unos momentos todo pareció normal. La pantalla holográfica sobre su estación comenzó a mostrar la intrincada danza de sus estructuras celulares. Sara sonrió aliviada de que el experimento estuviera yendo. Suavemente, sin previo aviso, las alarmas comenzaron a sonar y las luces rojas destellaron en todo el laboratorio cuando una voz computarizada anunció una advertencia de actividad biológica anómala detectada. Protocolos de contención activados. El pánico estalló en el regazo. El cuerpo de Lick se volvió completamente transparente. Una reacción defensiva. El pelaje de Suk se hinchó, al doble de su tamaño normal y varias de las heridas. El estudiante se condensó en bolas apretadas y temblorosas. Todos mantuvieron la calma. La voz del profesor Silo atravesó el caos. Su cuerpo fue un motín de rojos y naranjas alarmados. «El estudiante Chen, por favor, aléjese de su puesto». Sara retrocedió. Levantó las manos. «No entiendo», dijo con voz temblorosa. «Es solo una muestra de célula humana normal». El campo de fuerza alrededor de su puesto se intensificó creando una burbuja visible. El analizador siguió, pitiendo frenéticamente. Su pantalla mostraba movimientos celulares rápidos que incluso Sora encontró sorprendentes. El profesor Silo se acercó con cautela. Su forma sin acercarse demasiado al vacío cósmico, murmuró. Nunca había visto una actividad celular como esta. La tasa metabólica, la densidad mitocondrial, está fuera de serie. La confusión de Sara se convirtió en fascinación, en realidad. Pero eso es normal, porque para nosotros las células humanas son bastante eficientes, especialmente cuando se trata de producción de energía.
Un gas colectivo atravesó la habitación. Suk, que se había estado acercando a pesar de su miedo obvio, chilló. ¿Quieres decir que ustedes siempre trabajan tan duro? ¿Cómo no arden antes de que Sara pudiera responder? Las puertas del laboratorio se abrieron y dejaron entrar a un escuadrón de drones de seguridad. Sus voces metálicas sonaron al unísono. Posible riesgo biológico detectado. Todo el personal no esencial debe evacuar inmediatamente. Los estudiantes alienígenas no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron hacia las salidas. Algunos dejaron marcas de quemaduras en el piso en su prisa. En unos momentos, solo Sara, el profesor Hilo y los drones de seguridad permanecieron. Esto es ridículo. Sora protestó al ver cómo uno de los drones comenzó a encerrar su estación de trabajo en una burbuja de contención. Es solo un intercambio de mejillas, no estamos tratando con algún patógeno mortal. Aquí los colores del profesor Silot se habían asentado en un morado preocupado. Entiendo tu frustración. Mentón de estudiante, pero tienes que ver esto desde nuestra perspectiva. Tu actividad celular no se parece a nada en nuestras bases de datos. La producción de energía por sí sola es comparable a algunas de nuestras fuentes de energía más volátiles. Sora parpadeó una mezcla de orgullo y exasperación inundándola. Pero eso es lo que he estado tratando de decirte. Los humanos son adaptables, nuestras células trabajan. Duro porque tienen que hacerlo. Venimos de un mundo que lo exigía. Uno de los drones de seguridad interrumpió sus sensores. Enfocados en Sara, escaneo completo. El sujeto muestra temperatura interna elevada y firma electromagnética inusual. Recomiendo cuarentena inmediata para estudio adicional. Oh, no, dijo Sora retrocediendo. No me estoy convirtiendo en una rata de laboratorio solo, porque tus máquinas no pueden manejar un poco de biología humana. Profesor, por favor, tienes que explicarles. Profesor Silo vaciló su forma ondulando dentro. Decisión. Yo no estoy seguro. Puedo, estudiante Chen, los protocolos para entidades biológicas desconocidas son muy claros. Frustración hervía en Sara con un movimiento rápido que sobresaltó. A todos en la habitación, extendió la mano y agarró un vaso de precipitado cercano, lleno de un líquido brillante. La barbilla del estudiante no. El profesor Silo gritó. Pero fue demasiado tarde. Sara bebió el contenido del vaso de precipitados de un trago. La habitación cayó en un silencio conmocionado por un momento. Nada. Pasó entonces. La piel de Sora comenzó a brillar débilmente y sintió una extraña sensación de hormigueo en todo su cuerpo. ¿Eh? Dijo, mirando sus manos. Sabe a menta, un poco dócilmente. Los drones de seguridad se volvieron locos. Sus sensores se sobrecargaron. Con datos, la forma del profesor XY se había congelado en un estado de absoluta incredulidad de que eso fuera una solución nutritiva altamente concentrada diseñada para especies radiantes. El profesor finalmente logró decirlo. Debería haber causado un envenenamiento por radiación grave en la mayoría de las formas de vida. Sur se encogió de hombros. El brillo ya está empezando a desaparecer de tu piel. Supongo que los humanos son más duros de lo que pensabas. Ahora, ¿podemos cancelar esta tontería de la cuarentena y volver al aprendizaje real? Si en respuesta, la computadora principal del laboratorio de repente lanzó humo saliendo de sus circuitos, los campos de contención parpadearon y murieron, y el dron de seguridad se desplomó desactivado en el silencio resultante, roto solo por el chisporroteo de electrónica frita. El cuerpo del profesor Silot lentamente cambió a un color que Sora no había visto antes. Una mezcla de asombro, miedo y respeto. Tal vez el profesor dijo lentamente, «Tenemos mucho más que aprender sobre la biología Terán de lo que inicialmente pensé, estudiante. Chen, creo que vamos a necesitar un plan de estudio mucho más completo, Sara». No pudo evitar sonreír. No era exactamente como planeaba romper el hielo con sus compañeros de clase alienígenas, pero era un comienzo. Cuando los sistemas de emergencia finalmente entraron en funcionamiento rociando el laboratorio con espuma descontaminante, se dio cuenta. Profesor Asilo, todo esto es solo un malentendido. El dron gira para enfrentarla, sus sensores brillando siniestramente. Detén a Terran, uno de ellos en tono estás. Clasificado como un riesgo biológico potencial. Por favor, sométete para contención y estudio. «Oh, vamos, Sara», gimió ella. Miró a su alrededor buscando alguna forma de pasar a los drones.
Sus ojos se posaron en una escotilla de mantenimiento cercana parcialmente, oculta. Detrás de una planta brillante, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Está bien, me tienes?, dijo levantando sus manos en simulada rendición. Iré en silencio mientras los drones se acercaban. Sara se tensó lista para entrar en acción justo cuando el drone líder se estiró para agarrarla, se agachó y rodó usando su tamaño más pequeño Para su ventaja, antes de que los drones pudieran reaccionar, ella había abierto la escotilla de mantenimiento y se deslizó dentro. Acceso no autorizado detectado. Escuchó a los drones sonar mientras se arrastraba por el estrecho túnel alerta de intruso Sara. Emergió dentro del edificio de xenobiología, que estaba inquietantemente silencioso a salvo del sonido distante de las alarmas. Ella se dirigió con cautela hacia la oficina del profesor Silot. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Cuando dobló una esquina casi chocó con un orbe flotante de energía pulsante, el profesor Silo y su forma más condensada. Estudiante, barbilla, el profesor exclamó. Su voz era una mezcla de alivio y alarma. ¿Qué estás haciendo aquí? Todo el edificio está en cuarentena, profesor, tenemos que detener esto, dijo Sara con urgencia. Todo el campus se ha vuelto loco. Creen que soy algún tipo de arma biológica o algo así. La forma de energía del profesor Sio parpadeó con preocupación. He estado tratando de explicarle al decano y al Consejo de Ciencias Galácticas que su actividad celular, aunque inusual, no es inherentemente peligrosa, pero insisten en una contención total hasta que puedan realizar una investigación exhaustiva. Sara gimió de frustración, pero eso podría llevar semanas, meses, incluso tiene que haber una manera de probarles que los humanos no son una amenaza. Antes de que el profesor pudiera responder, una nueva alarma comenzó a sonar, esta más profunda y urgente que la anterior. Advertencia: brecha de contención en el laboratorio. 7 anunció una voz computarizada. Entidad biológica desconocida detectada. Todo el personal. Evacuar inmediatamente la forma de energía del profesor Sio. Pulsó con alarma. ¡Oh, no! Laboratorio 7, ahí es donde guardamos las esporas de vacío experimentales. ¿Esporas de vacío, SAR? Preguntó una sensación de pavor arrastrándose sobre ella. Organismos microscópicos, desde los bordes de agujeros negros, el profesor explicó apresuradamente, altamente inestable, y con el potencial de crear microsingularidades. Si se han liberado las implicaciones, ocultaron a Sora como una tonelada de ladrillos mientras todo el campus estaba en pánico por la biología humana. Una verdadera amenaza había estado creciendo silenciosamente justo debajo de sus narices. Tenemos que hacer algo, dijo Sara. Determinar Mintion. Reemplazando su frustración anterior, el profesor Dutt vaciló con incertidumbre, pero los protocolos de contención. La cuarentena. Sara cuadró sus hombros. Un destello de esa infame tenacidad humana en sus ojos, profesor, con el debido respeto. No tenemos tiempo para protocolos. Si esas esporas de vacío son tan peligrosas como usted dice, toda la universidad podría estar en riesgo y ahora, creo que soy la única que puede moverse libremente sin activar más alarmas. La forma de energía del profesor parpadeó rápidamente, su equivalente a un pensamiento profundo. Finalmente parecen haber llegado a una decisión. Tienes razón, estudiante Chen. La seguridad del campus debe ser lo primero. La forma del profesor Exisir se expandió y reveló el compartimento oculto del que extrajeron el pequeño dispositivo. Este es un estabilizador cuántico. En teoría, debería poder neutralizar las esporas del vacío, pero acercarse lo suficiente para usarlo será extremadamente peligroso. Sara tomó el dispositivo, sintiendo su peso en su mano. Peligro es mi segundo nombre, dijo con una sonrisa y luego hizo una pausa. Bueno, en realidad es mamá, pero entiendes la idea. Mientras se giraba hacia el laboratorio 7. El profesor Gabo llamó a la estudiante. Sara, ten cuidado y buena suerte. Sara asintió. Una mezcla de determinación y emoción corría por sus venas. Esta era su oportunidad no solo de demostrar que los humanos no eran una amenaza, sino de mostrarle a toda la comunidad galáctica de lo que los humanos eran realmente capaces mientras corría hacia las alarmas de desastre potencial. Sonando a su alrededor, Sora no pudo evitar pensar que este estaba resultando un primer semestre increíble en la Universidad Galáctica. Profesora Silo, todo esto es solo un malentendido. El dron gira para
Enfrentarla sus sensores brillando siniestramente. Detén a Terran uno de ellos en tono. Estás clasificado como un riesgo biológico potencial, por favor, sométete para contención y estudio. Oh, vamos, Sara, gimió ella. Miró a su alrededor buscando alguna forma de pasar a los drones. Sus ojos se posaron en una escotilla de mantenimiento cercana parcialmente. Oculta detrás de una planta brillante, una idea comenzó a formarse en su mente. «Está bien, me tienes», dijo levantando sus manos, en simulada rendición. Iré en silencio mientras los drones se acercaban. Sara se tensó lista para entrar en acción justo cuando el dron líder se estiró para agarrarla, se agachó y rodó usando su tamaño más pequeño para su ventaja antes de que los drones pudieran reaccionar. Ella había abierto la escotilla de mantenimiento y se deslizó dentro. Acceso no autorizado detectado. Escuchó a los drones sonar, mientras se arrastraba por el estrecho túnel alerta de intruso Sara. Emergió dentro del edificio de xenobiología que estaba inquietantemente silencioso a salvo del sonido distante de las alarmas. Ella se dirigió con cautela hacia la oficina del profesor Silot. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Cuando dobló una esquina casi chocó con un orbe flotante de energía pulsante, el profesor Silo, y su forma más condensada. «Estudiante, barbilla», el profesor exclamó. Su voz era una mezcla de alivio y alarma. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Todo el edificio está en cuarentena, profesor. Tenemos que detener esto», dijo Sara con urgencia. «Todo el campus se ha vuelto loco. Creen que soy algún tipo de arma biológica o algo así». La forma de energía del profesor Sio parpadeó con preocupación. He estado tratando de explicarle al decano y al Consejo de Ciencias Galácticas que su actividad celular, aunque inusual, no es inherentemente peligrosa, pero insisten en una contención total hasta que puedan realizar una investigación exhaustiva. Sara gimió de frustración, pero eso podría llevar semanas, meses, incluso tiene que haber una manera de probarles que los humanos no son una amenaza. Antes de que el profesor pudiera responder, una nueva alarma comenzó a sonar. Esta más profunda y urgente que la anterior, advertencia brecha de contención en el laboratorio. 7 anunció una voz computarizada, entidad biológica desconocida, detectada todo el personal. Evacuar inmediatamente la forma de energía del profesor Sio, pulsó con alarma. «¡Oh, no! Laboratorio 7. Ahí es donde guardamos las esporas de vacío experimentales, esporas de vacío, SAR», preguntó una sensación de pavor arrastrándose sobre ella organismos microscópicos desde los bordes de Minonsen. «Agujeros negros», el profesor explicó apresuradamente, altamente inestable y con el potencial de crear microsingularidades. Si se han liberado las implicaciones, ocultaron a Sora como una tonelada de ladrillos mientras todo el campus estaba en pánico por la biología humana. Una verdadera amenaza había estado creciendo silenciosamente justo debajo de sus narices. «Tenemos que hacer algo», dijo Sara. «Determinar Mintion». Reemplazando su frustración anterior, el profesor Duth vaciló con incertidumbre, pero los protocolos de contención. La cuarentena. Sara cuadró sus hombros, un destello de esa infame tenacidad humana en sus ojos. «Profesor, con el debido respeto, no tenemos tiempo para protocolos. Si esas esporas de vacío son tan peligrosas como usted dice, toda la universidad podría estar en riesgo y ahora creo que soy la única que puede moverse libremente sin activar más alarmas». La forma de energía del profesor parpadeó rápidamente, su equivalente a un pensamiento profundo. «Finalmente, parecen haber llegado a una decisión. Tienes razón, estudiante Chen. La seguridad del campus debe ser lo primero». La forma del profesor Kimbier se expandió y reveló el compartimento oculto del que extrajeron el pequeño dispositivo. Este es un estabilizador cuántico. En teoría, debería poder neutralizar las esporas del vacío, pero acercarse lo suficiente para usarlo será extremadamente peligroso. Sara tomó el dispositivo, sintiendo su peso en su mano. «Peligro es mi segundo nombre», dijo con una sonrisa y luego hizo una pausa. «Bueno, en realidad es mamá, pero entiendes la idea». Mientras se giraba hacia el laboratorio 7, el profesor Gabo llamó a la estudiante. «Chenzara, ten cuidado y buena suerte». Sara asintió. Una mezcla de determinación y emoción corría por sus venas. Esta era su oportunidad no solo de demostrar que los humanos no eran una amenaza, sino de mostrarle a toda la comunidad galáctica de lo que los humanos eran realmente capaces mientras corría hacia las alarmas de desastre potencial.
Sonando a su alrededor, Sora no pudo evitar pensar que este estaba resultando un primer semestre increíble en la Universidad Galáctica. Se solicita en el gran auditorio. La Junta de Ciencias Galácticas ha tomado una decisión con respecto a todo bien. Sara saltó de la mesa de examen tratando de ignorar el aleteo nervioso en tu estómago. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Me van a enviar de regreso a la Tierra en una burbuja de contención o me quedo y apruebo mi examen parcial de xenobiología? Los colores de fosforescencia cambiaron a un naranja cálido. Digamos que no creo que tengas que preocuparte por eso. Mientras se dirigían al gran auditorio sur, se sorprendió por lo diferente que la trataban sus compañeros de estudios, donde una vez le habían dado un parto amplio, ahora se amontonaban cerca una cacofonía de curiosos chirridos, silbidos y pulsos electromagnéticos llenando el aire. Vio a Suki Glix en la multitud el primero, saludando con entusiasmo con múltiples extremidades, mientras el cuerpo translúcido del segundo latía con colores excitados. Sara. Suk parpadeó mientras se acercaban. ¿Es cierto que ahora puedes manipular campos cuánticos con tu mente? ¿Puedes enseñar? Yo. Glix vibró de curiosidad. Te escuché absorber la esencia de un agujero negro. ¿Te sientes más denso? Sara rió sacudiendo la cabeza. Chicos, odio decepcionarte. Pero sigo siendo simplemente un humano común y corriente. Yo no. Poderes cuánticos no. Esencia de agujero negro. Solo hice lo que cualquiera haría en esa situación. Ese es precisamente el punto. Señorita Chin, una nueva voz intervino. Din Zorlax se acercó a su cristalino exoesqueleto brillando bajo las luces del auditorio. Lo que consideras simplemente humano es para el resto de la comunidad galáctica. Nada menos que extraordinario. El decano les hizo un gesto para que entraran al auditorio interior. Zero se encontró con una vista que la dejó sin aliento. Representantes de todas las especies conocidas de ferias espaciales llenaron la vasta cámara, sus diversas formas, creando un tapiz viviente de vida galáctica en el centro. El decano les hizo un gesto para que entraran. El auditorio interior Sura se encontró con una vista que la dejó sin aliento. Representantes de todas las especies conocidas de ferias espaciales llenaron la vasta cámara, sus diversas formas, creando un tapiz viviente de vida galáctica en el centro. El decano les hizo un gesto para que entraran. El auditorio interior tapiz viviente de vida Gal IC en el centro. Sobre una plataforma elevada se encontraba el tablero de Ciencias Galácticas. Seres de una evolución tan avanzada que Sara apenas podía comprender sus formas mientras caminaba por el pasillo central flanqueada por el profesor Shoff y el decano Zorlax. Sara sintió el peso de incontables miradas alienígenas sobre ella. Algunas eran curiosas, otras admiraban, y algunas todavía teñidas con un toque de miedo, pero abrumadoramente sintió una nueva emoción de respeto. El miembro mayor del tablero, un ser de energía pura contenido dentro de una coraza metálica adornada, flotó hacia adelante cuando dijeron su voz. Resonó no solo en el aire, sino que pareció vibrar a través del tejido mismo de la realidad. Sara Chen de la Tierra, la anciana, en Mino, donde se entonado paso adelante con piernas temblorosas. Sora se acercó a la plataforma. Se mantuvo erguida, recordándose a sí misma que no solo se representaba a sí misma, sino a toda la humanidad en este momento durante siglos. La anciana continuó: la comunidad galáctica ha visto a la Tierra como un mundo de muerte y a sus habitantes como amenazas potenciales. Observamos sus guerras, sus luchas medioambientales, su historia aparentemente caótica y a menudo violenta. Vimos seres que podían sobrevivir a condiciones que aniquilarían la mayoría de las formas de vida con una tenacidad que nos impresionó y aterrorizó. Sara tragó saliva con fuerza, preguntándose a dónde iba esto. Pero en ti, Saren, hemos visto algo más frente a una crisis que amenazaba no solo a esta institución, sino potencialmente a todo este sector del espacio. Mostraste no solo la legendaria resiliencia humana, sino también coraje, pensamiento rápido y, lo más importante, una voluntad de sacrificarte por los demás, incluso por aquellos que no son de tu propia especie. La forma de los ancianos palpitó con una luz cálida. Nos has demostrado que hemos sido miopes. La fuerza de la humanidad no es algo a lo que temer, sino a lo que celebrar y aprender de ella. Tu adaptabilidad, tu creatividad frente a lo desconocido.
Estas son cualidades que la comunidad galáctica necesita desesperadamente mientras enfrentamos los misterios en constante expansión del universo. Una onda de acuerdo recorrió la multitud reunida. Zara sintió que se le formaba un nudo en la garganta, abrumada por la magnitud del momento. Por lo tanto, el anciano proclamó que es la decisión de esta junta que no solo se le permitirá a Sarah Chen continuar su Universidad de Ciencias, pero que también estaremos extendiendo una invitación a la Tierra. Para tomar su lugar legítimo en la Federación Galáctica, el auditorio estalló en una cacofonía de vítores alienígenas, una sobrecarga sensorial de pulsos electromagnéticos, de bioluminiscencia destellante y sonidos más allá del rango auditivo humano. Sarah se quedó atónita tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de suceder. La profesora Silo se deslizó a su lado, su forma un caleidoscopio de colores alegres. «Felicitaciones, estudiante Chen. O debería decir embajador Chen». Sura parpadeó finalmente. Encontrando su voz, embajador, pero solo soy una estudiante, no sé nada. Sobre política galáctica, o los ancianos se rieron. Divertidos, la interrumpieron un sonido como cristales tintineantes. Mi querida tú, ya has hecho más por las relaciones entre especies que 1000 diplomáticos. Tus acciones han abierto los ojos de la comunidad galáctica al verdadero potencial de la humanidad. ¿Quién mejor para ayudar a guiar a tu especie mientras da sus primeros pasos en el escenario galáctico, mientras la realidad de la situación se hundía en Sura? Sintió una mezcla de emoción y temor. Pensó en su familia en la Tierra, en todos los humanos que seguían con sus vidas diarias, sin saber que su lugar en el universo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Pensó en los desafíos que se avecinaban, los malentendidos que debía superar, las maravillas que se descubrirían, pero sobre todo pensó en el increíble viaje que la había llevado a este momento. Desde un simple experimento de biología hasta salvar a la Universidad de las Esporas Interdimensionales, había sido un primer semestre increíble. Sarah cuadró los hombros y dio un paso adelante, lista para dirigirse a los representantes galácticos reunidos. Mientras lo hacía, sintió una oleada de esa combinación exclusivamente humana de determinación, adaptabilidad y esperanza, las mismas cualidades que la habían traído a este punto. Gracias por este honor. Comenzó con su voz firme y clara en nombre de la humanidad. Acepto su invitación. Tenemos mucho que aprender de todos ustedes, pero creo que también tenemos mucho que ofrecer. Juntos, podemos explorar el universo de maneras que ninguno de nosotros ha imaginado antes. Cuando una nube estalló una vez más, Sora no pudo evitar sonreír. El camino que nos esperaba sería desafiante, lleno de nuevos descubrimientos, peligros potenciales y, sin duda, más de unos pocos malentendidos. Pero si había algo en lo que los humanos sobresalían, era en enfrentarse a lo desconocido con coraje y creatividad. La galaxia no tenía idea de lo que le esperaba. La humanidad estaba a punto de dejar su huella en el cosmos, y Sarah Chen estaba liderando la carga, ya que la ceremonia incluía, y Sarah se encontró rodeada de estudiantes alienígenas curiosos y miembros de la facultad, todos ansiosos por aprender más sobre los humanos. Se rió entre dientes. Había venido a la Universidad Galáctica de Ciencias con la esperanza de estudiar formas de vida alienígenas. En cambio, se había convertido en el sujeto del mayor estudio de xenobiología en la historia galáctica. Pero eso estaba bien después de todo. Como cualquier buen científico sabía, los descubrimientos más emocionantes a menudo provenían de lugares inexplorados, y la humanidad parecía ser la frontera más nueva y emocionante de la galaxia. La aventura apenas comenzaba, menos que corte y artefacto. Más grande que esto concluye la historia de 5 partes de la humanidad. Asterisco. Asterisco, asterisco. Sí, historia como se solicitó. La historia sigue a Sarah Chen, una estudiante de intercambio humana en la Universidad Galáctica de Ciencias, mientras navega por malentendidos sobre la biología humana. Enfrenta una crisis inesperada y, en última instancia, ayuda a cambiar la percepción de la humanidad en la galaxia. La historia incorpora temas de adaptabilidad, resiliencia e ingenio humanos, al mismo tiempo que explora el concepto de malentendidos culturales y el potencial de crecimiento a través de la diversidad.
Mantiene un tono atractivo e inspirador en todo momento, utilizando un inglés simple para transmitir ideas complejas. ¿Hay algo específico sobre la historia que le gustaría